Hola chicos, buenos días. Les saluda la profesora Yubisa Aliaga Fernández, el profesor Felipe Ramos Paucar y la licenciada Mari Chuquisuta Inga. Somos un equipo de Ciencia y Tecnología. Bienvenido a este tercer bimestre a los estudiantes jóvenes y señoritas del tercer grado y cuarto grado de educación secundaria. Bien, queridos estudiantes de esta prestigiosa institución educativa 5149, vamos a empezar nuestras clases después de nuestras vacaciones que ustedes hayan tenido, ¿no? Después de haberse, bueno, relajado todo, ahora sí con una mente bien fresca y fuerzas, queridos estudiantes, para cada uno de ustedes. Jehová nos dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Muy bien, chicos, ¿no? Dios es nuestra luz, es nuestra fortaleza. Dios es el que vive en cada uno de nosotros, ¿no? A cada uno de ustedes les doy la bienvenida y un abrazo virtual, chicos del tercer y cuarto grado de educación secundaria. Vamos a desarrollar en esta oportunidad nuestras clases que explicamos las características hereditarias, depende de la formación genética. Muy interesante, ¿no? Nos habla de Gregorio Mendel. Muy bien, ¿qué vamos a hacer? Construimos un país libre de discriminación con ciudadanía crítica y activa. Muy bien, mis queridos estudiantes, vamos a explicar bien las competencias, ¿no? Tenemos acá las competencias. Dice, explicamos que las características hereditarias dependen de la información genética. ¿Qué competencia vamos a utilizar? Explica el mundo físico basado en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. ¿Cuál es mi capacidad? Comprende y usa conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. Evalúa las implicancias del saber y del quehacer científico. ¿Cuál es mi propósito que vamos a lograr con ustedes? Es proponer acciones argumentadas frente al problema de la discriminación a fin de promover una mejor convivencia en nuestra comunidad. ¿Cuál es el reto? ¿Qué argumentos nos permiten proponer acciones frente al problema de la discriminación en nuestra comunidad? ¿Cuál es el producto que ustedes van a presentar? Exposición argumentativa de la implementación de un proyecto participativo que promueva la erradicación de la discriminación en nuestra comunidad. La evidencia será el listado de sus características dominantes heredados por sus progenitores haciendo uso del tablero del túnel. Muy bien, queridos estudiantes, seguimos. ¿Y cuál es nuestro criterio de evaluación? ¿No? En estas características hereditarias vamos a ver dos criterios de evaluación. Uno de ellos explica que las características que se observa de generación en generación depende de la información y leyes genéticas. Dos, asumir una postura crítica y fundamenté mi posición considerando argumentos científicos sobre el genoma frente a la discriminación. Muy bien, ya tengo mis dos criterios de evaluación. Ahora vamos a pasar a ver una situación significativa. Vamos a leer esta situación significativa para poder analizar nuestro tema. Bien, como dice el título, explicamos que las características hereditarias dependen de la información genética. ¿Qué viene a ser? Nos dice Macarena, es una estudiante de tercer grado de educación secundaria. Le interesa la lucha de distintos grupos sociales a los que en algún momento de la historia se les negaron derechos civiles y políticos por el hecho de vivir de una manera particular y de tener cierta apariencia, como es el caso de los campesinos, la población afroperuana y los indígenas. Observa que en los medios de comunicación masiva, en
las redes sociales y cotidianamente en su ciudad, muchas personas son agredidas por ser o aparecer de origen campesino o indígena. Escuchó en los noticieros y leyó en redes sociales que la primera dama de la nación, Lilia Paredes, no se expresaba bien debido a que en una nueva entrevista usó la palabra festejación, siendo punto de crítica en los medios por no saber expresarse correctamente. Preocupada de esto, se puso a reflexionar por qué cuando entrevistaron a Nancy Lange, Elian Carr, a Mark Vito, no se dieron comentarios discriminativos por su forma de hablar. Macarena se pregunta por qué razones persisten dichas actitudes y prácticas fascistas en el país. Más aún, ella considera necesario actuar para promover que el racismo desaparezca del país, teniendo en cuenta la voluntad de Macarena para enfrentar las prácticas y discursos racistas en el país. Nos preguntamos, ¿qué argumentos nos permitirán proponer acciones frente al problema de la discriminación de nuestra comunidad? Mira, a veces sin querer cometemos todos estos errores, ¿no? Muy bien, entonces frente a ese problema, vamos a ver nosotros qué es el racismo, ¿no? ¿Qué es el racismo? Es todo trato diferenciado, excluyente o restrictivo hacia una persona o grupo motivado por las características físicas, como el color y tipo de la piel o cabello, ¿no? Las facciones de estatura, entre otros, y étnico-culturales, la lengua materna, el acento o dejo, costumbres, indumentarios, símbolos, creencias y otras prácticas culturales o formas de vida, identificación y pertenencia a un grupo étnico o cultural. Mira, muchas cosas que tiene como resultado limitar sus derechos y o libertades fundamentales. En una sociedad altamente desigual como la nuestra, el nivel socioeconómico refuerza este tipo de actos, situaciones al condicionar el acceso y ejercicio de derechos, bienes y servicios de calidad, como la educación, salud, empleo digno, seguridad, participación y otros de determinada población. ¿Se dan cuenta, queridos estudiantes, que el racismo está dentro de nuestro país? ¿De acuerdo a qué? Al nivel socioeconómico. Y ustedes lo ven cuando están en el colegio, ¿no? Y eso no debe permitir, porque Dios nos creó tal como somos a todos nosotros, ¿no? Muy bien, seguimos. Dentro de todo lo que hayamos estado viendo de la situación significativa de Macarena y el racismo, allí tienen un link del YouTube, cómo evolucionaron los rasgos de un rostro, ¿no? Curiosamente 126, muy bien, ustedes pueden analizar la forma de nuestro cabello cumple alguna función. A ver, me dirán ustedes, chicos, ¿qué función cumple? Si migro a otro continente de un lugar muy frío, ¿mi piel cambiará de color? A ver, me dicen ustedes. Muy bien, porque tengo estudiantes muy competitivos. Luego, nos dice el monje, es el jardín, nos dice Gregorio Mendel, ¿no? ¿Qué nos dice acá Gregorio Mendel? Él nació en 1822 y muere en 1884. Nació en Jensendorf, hoy Jinsei, actual República de Checa. Ingresa como nocivo agustino en el monasterio del hermano como monje agustino. Tuvo la oportunidad de estudiar botánica, matemáticas y química en la Universidad de Viena. Los rigurosos experimentos de Mendel sobre los fenómenos de la herencia de las plantas constituyen el punto de partida de la genética.
Por ello es conocido como el padre de la genética. Ahora ya saben, queridos estudiantes, que es el padre de la genética. Investigación en herencia, ¿no? En 1856, Mendel comenzó un proyecto de investigación de una década de duración para investigar los patrones de la herencia. Mendel eligió para sus experimentos la alberja o guisante de la, o guisante de la especie Pisum sativum, a qué especie pertenecía la alberja, ¿no? Ya saben ustedes. Luego, Gregorio Mendel estudió 7 características de las alberjas, ¿no? La forma de semilla, el color de semilla, el color de la flor, forma de la vaina, color de la vaina, posición de la flor, altura de la planta. Fíjense, estas fueron las características. ¿Y qué dominante, qué recesivo? ¿No? Si la semilla, la forma de semilla lisa, recesivo rugosa, a ver, color de la semilla puede ser amarillo, ¿no? Recesivo puede ser verde, color de la flor puede ser coloreado de púrpura, forma de la vaina puede ser inflada, verde, color de la vaina verde, posición de la flor axilar, altura de la planta alta, en el recesivo puede ser baja, ¿no? Entonces, ahí hay un cuadro que se le está viendo. Él dice esas primeras experiencias, ¿no? En las plantas, cómo fue evolucionando, que sí era importante este análisis, esta investigación, este experimento, cuando nos habla de las características hereditarias, ¿no? ¿Cómo empezó esto? Muy bien, luego tenemos las leyes de Mendel, la primera y la segunda. Vamos a ver la primera ley de Mendel. Dice la primera ley de Mendel, principio de la uniformidad de los heterocigotos de la primera generación filial. Según Ruiza, en el 2004, nos indica que si se cruzan una línea pura de guisantes de semillas lisa con otra semilla rugosa, los individuos de la primera generación filial F1 son todos uniformes. En este caso se parecen todos a uno de los progenitores. El de la semilla lisa, el mismo Mendel denominó dominante al carácter que prevalece en el híbrido y recesivo que no se manifiesten, ¿no? Quiere decir, en esta parte, vamos a ver un poco la primera ley del principio, ¿no? De la uniformidad de los heterocigotos. Nos habla bastante lo que es el genotipo, los gametos, algo que les puedo ampliar, queridos estudiantes. Dentro de eso tenemos los genotipos. Viene a ser un conjunto de genes que existen en el núcleo celular de cada individuo. Si ustedes ahí ven, ¿qué ven? Los gametos. ¿Cómo son los gametos? ¿Qué salía en la primera generación? No sabe. En los gametos tenemos, ¿qué nos dice? ¿Qué es los gametos? Les hago llegar un aporte. Es la célula productora masculina o femenina de un ser vivo en el momento de la fecundación. Se funcionan los gametos masculino y femenino para formar un cigoto. ¿Qué es un cigoto? Es la célula que resulta la unión de las células sexuales masculino y femenino, a partir de la cual se desarrolla el embrión. Quiere decir el cigoto, ¿no? Cuando hay la unión de las relaciones sexuales, cuando queda la fecundación, se desarrolla un embrión, donde se van a ver los genes recesivos y los genes posesivos, ¿no? El dominante en este caso que nos están hablando, ¿no? Y de ahí sale las características que nos está hablando en esta ley de Mendel. Luego, ¿qué es fenotipo? El fenotipo viene a ser el conjunto de características visibles que un individuo presenta como resultado de la interacción entre su genotipo y el medio. ¿A qué son entonces? Conjunto de características visibles que presenta como resultado. ¿Qué es el gen?
es el conjunto de partículas de material genético, ¿no? Que junto a otras se hallan dispuestas en un orden fijo a lo largo de un cromosoma y que determina la aparición de las características hereditarias de los seres vivos. Muy bien, ahí ya tenemos las características hereditarias de los seres vivos. Quiere decir en lo cual las características que nosotros estamos viendo, ¿no? Bien, vamos a ver la segunda ley de Mendel. Ley de la segregación de los caracteres de la segunda generación filial. Si se plantan las semillas de los híbridos de la primera generación filial F1 y se deja que se autofecunden, se obtiene la segunda generación filial que es F2, poniéndose a observar de la proporción entre lisas y rugosas es de 3.1, acá que lo estamos observando en el caso de monohíbridos con dominancia. Quiere decir, y acá se está viendo las características cuando se puede hacer la fecundación acá entre las plantas en el experimento que está haciendo Mendel, ¿no? Los resultados que vamos a ver que AA, y ahí están viendo la mayúscula y la A minúscula, ¿no? En otros casos se puede observar XY también, ¿no? En los animales cuando ustedes también observan, ¿no? Entonces, XY. Bien. Pasamos a lo que es las leyes de Mendel. Mendel, como nos habla sobre la explicación de las características hereditarias, depende de la información genética, según su ley. En la época de Mendel no se conocía la biología. Fíjense, chicos, ahora se dice CIT, molecular, lo que en la actualidad se denomina gen, es lo que Mendel en su día denominó factor hereditario. ¿Saben quién es hereditario de los seres vivos? Una unidad biológica responsable de la transmisión de los caracteres genéticos supuso asimismo que cada individuo posee dos genes. Para cada carácter se denomina homocigoto al individuo que tiene dos alelos idénticos para un determinado carácter y heterocigoto al que los tiene distintos. Mendel concluyó la ley y la segregación que postula que dos factores genes para cada carácter no se mezclan ni funcionan de ninguna manera, sino que se segregan en el momento de la formación de los gametos, ¿no? Ya saben que los gametos es la célula productora del varón y de la mujer, ¿no? Bien, ahora vamos a ver luego, vamos a ver en este caso, observamos las características físicas que sugiere el cuadro de doble entrada y marcamos con hasta los rasgos físicos que tenemos en nuestras familias. Ustedes lo van a hacer también, ¿no? Este es un ejemplo, chicos, ¿no? El padre, la madre, hermanos, tíos, abuelos. El color del cabello. A ver, uno de ustedes qué color tiene. En este caso, si es negro, castaño, castaño, castaño puede ser a la hermana, la abuela, los tíos, ¿no? Castaño, abuela dice castaño, abuelo negro, puede ser la estatura. También hay una diferencia, ¿no? Que unos puedan ser altos y otros puedan ser bajos. Muy bien. En la contextura podemos encontrar delgadas y gruesas. Formación de ojos puede ser redondos, almendrados, tamaño de orejas grandes y pequeñas, ¿no? Entonces nosotros tenemos las diferentes características de acuerdo a nuestro gen hereditario que podemos ser hacia los padres, a las madres, hermanos, tíos o abuelos. Creo que por ahí está muy claro. Luego vamos a completar, dice, de acuerdo al resultado de las marcas realizadas en el cuadro, respondemos las preguntas. ¿Por qué tenemos esta similitud con nuestros padres? Después de hacer ustedes su cuadro van a responder. 2, dice, ¿de qué depende el parecido de nuestras características físicas en nuestra familia? Luego, ahí luego les invito también un link que está en el YouTube,
Dice, el video nos permitirá entender que la herencia genética es la transmisión de características de nuestros padres a través del material genético. ¿Qué vamos a hacer luego? Vamos a elaborar un organizador visual de nuestra preferencia con la información obtenida, por ejemplo, con un mapa conceptual. Herencia genética, genoma, cromosomas, ADN, alelo, homocigote, genotipo, fenotipo. Porque la gran mayoría ya lo será la definición y que ustedes ya lo pueden trabajar, ¿no? Bueno, vemos que es herencia. La herencia genética es la transmisión de los caracteres hereditarios de padres a hijos. Esto se da gracias a los genes. Es por ello que los miembros de la misma familia tienen características similares, ¿no? Dentro de ello, una vez que yo haya estudiado, vamos a contestar. Ahora completa el fragmento del siguiente texto. Bueno, tienen un texto donde ustedes van a contestar de acuerdo a lo que hemos estado viendo, ¿no? Tenemos el genotipo. El genotipo es la constitución genética de la persona que a veces de dos alelos heredados son iguales, otras veces son diferentes. Tenemos dos tipos de genotipo. Genotipo homocigoto o puro, genes dominantes, en este caso puede ser BB, ¿no? NN. Y genes recesivos, BB. Y genotipo heterocigoto de híbrido, B. Ahí lo están viendo, B mayúscula, B minúscula. El fenotipo es el conjunto de caracteres visibles que un individuo presenta como el color de cabello, altura, entre otros. Ya saben, entonces, ¿qué es el fenotipo? ¿Qué es lo que nos presenta? Presenta el color de cabellos, la altura, ¿no? La determinación físicamente de nosotros, de cada uno del ser viviente, ¿no? Bien, analizamos el siguiente cuadro. El siguiente caso, teniendo en cuenta la ley de Mendel. Recuerda y revisa el texto leído que te puede ayudar para resolver el caso de Luisa. En la familia de Luisa, sus abuelos maternos presentan las siguientes características. Su abuelita tiene el cabello negro, homocigoto, dominante, y su abuelito tiene el cabello castaño claro, homocigoto recesivo. Van a responder las preguntas. ¿Cuál de los fenotipos posibles, color de cabello, se puede tener, que puede tener su descendencia, hijos o hijas, es decir, madre, tíos o tías o Luisa? ¿Cuáles son los genotipos posibles? 3. ¿Cuál es la probabilidad de que tenga una variedad de heterocigoto? O expresamos en porcentaje. ¿Cuál es el carácter fenotipo que desaparece en la generación? ¿Cuál es la ley de Mendel que se aplica en el caso de Luisa? ¿Sí o no? Explicar bien claro con el por qué. Muy bien, ahí tienen para que puedan trabajar, queridos estudiantes, y luego tendremos que hacer una reflexión, ¿no? En la familia dialoguemos con nuestros padres o abuelos sobre la transmisión de los caracteres hereditarios de generación en generación. Respondemos a las preguntas planteadas en el cuadro, ¿no? Van a responder esa transmisión de herencia genética aplicando la ley de Mendel, pues realizar otros ejemplos. La primera pregunta dice, el color del cabello con textura física, forma de ojos, son rasgos heredados de padres a hijos. ¿Por qué? Explica en la base a la lectura. El otro cuadro me dice, explica en base al diálogo con tus padres, ¿no? ¿Crees que la información genética depende de la voluntad de las personas? Entonces, explíquenlo en la base de lectura y expliquen en base del diálogo con sus padres. Bien. Acá igual respondemos, queridos estudiantes, van a responder si la información genética no depende de la voluntad de las personas. Consideramos que todos merecemos ser tratados con igualdad y respeto en nuestra familia, comunidad y país. 2. En la actualidad,
¿Consideras que existe discriminación por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole en nuestra comunidad o país? ¿Sí o no? El por qué. Expliquen, queridos estudiantes. Y proponemos dos conclusiones. Teniendo en cuenta las implicancias del conocimiento científico sobre información genética para evitar la discriminación, tengamos en cuenta toda la actividad desarrollada. Estas conclusiones serán incluidas en nuestro proyecto participativo, ¿no? Entonces, están observando, queridos estudiantes, ustedes, en esta parte, lo que tenemos, lo que se tiene que desarrollar, ¿no? Las dos conclusiones. Luego, para terminar, queridos estudiantes, con los datos obtenidos a nivel familiar, elabora un cuadro con el listado de rasgos dominantes recesivos que heredaste de tus padres, ¿no? Entonces, acá ustedes tienen que ver, tienen sus rasgos en los labios, glóbulos auricular, color de ojos, cejas, cabello, el color, cabello tipo, pico de viuda, enrollamiento de lengua, color de piel, tal. Acá tienen carácter dominante y carácter recesivo. Todo lo que hemos venido hablando, ¿no, queridos estudiantes? Y luego nos vamos a evaluar. Expliqué, nos dice que las características que se observan de generación en generación dependen de la información y leyes genéticas. Ustedes van a ahí completar su tarea. Asumí una postura crítica y fundamenté mi posición considerando argumentos científicos sobre el genoma frente a la discriminación. Queridos estudiantes, ustedes lo completan su evaluación y agradezco por la atención prestada y puedan investigar más. Ustedes son prómenes y científicos, queridos estudiantes. Gracias y no olviden de enviar sus evidencias trabajadas en la hora y en el tiempo determinado en cada docente que llevamos esta área, ¿no? Bien, chicos, les agradezco de corazón para mis niños jóvenes del 3º y 4º grado de secundaria. Un abrazo virtual. Gracias por la atención prestada. Un abrazo. Dios me los bendiga, me ilumine grandemente a ustedes.